Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este día que Dios nos ha regalado. Y bueno, hemos llegado por fin al final de Éxodo. Hoy, capítulo 40, y terminamos. Qué bueno, parece mentira porque como que si hubiéramos pestañeado y abrimos los ojos y ya estamos en el final de Éxodo. Ok, hermanos, acompáñenme a orar para empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por las grandes maravillas, Señor, que nos haces ver, que nos demuestras, Señor, cada día que nos levantamos, Señor, de nuestras camas. Gracias por traernos, Señor, a tu casa. Gracias por estar aquí juntos como hermanos. Gracias porque nos das la oportunidad de edificarnos, Señor, mutuamente, de estar juntos cantando, orando, leyendo tu palabra, Señor, y te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos guíes, Señor, a través de tu palabra, nos muestres, Señor, lo que debemos aprender el día de hoy, que estemos atentos a ella, que prestemos atención, Señor, y que podamos también poner en práctica, Señor, lo que en ella hay. Te damos gracias, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, llegamos al final de Éxodo. Hoy estamos en el capítulo 40, 38 versículos, en el capítulo 40. Y próximamente vamos a estar entonces viendo algunos temas de la reforma para finalizar el mes de octubre. Y luego en noviembre entonces empezaremos la nueva serie con el libro de Filipenses. Así que me acompañan en la lectura del capítulo 40 de Éxodo. Dice así: Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para el sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas.
y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba, sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo, y quemó en el incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse, y Moisés, Aarón y sus hijos se lavan las manos y los pies en ella, cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Hermanos, ustedes saben que hay veces que hay personas que cuando se está haciendo una construcción en su casa, cualquier cosa, o una limpieza de algo, un trabajo eléctrico, lo que sea, hay personas que les gusta estar allí viendo lo que están haciendo los demás, ¿sí? Porque es un trabajo que están haciendo en tu casa. Entonces hay personas que si están haciendo un trabajo en el aire, bueno, él se queda ahí viendo y pasa las herramientas, y tú, o sea, está pendiente de todo. Y más si están construyendo tu casa, hay personas que les gusta estar ahí en la obra viendo cómo se gasta el material, que si están gastando mucho cemento, todos los materiales al detalle. Les gusta estar ahí pendiente de todo. Pero hay otras personas que no, o sea, hay otras personas que simplemente mandan a hacer el trabajo y solamente quieren ver el resultado final, que es la terminación de la obra o del trabajo que se vaya a realizar. Bueno, en este caso, la construcción del tabernáculo, que era la morada de Dios en medio del pueblo, fue un trabajo que Dios mandó a hacer y que Dios estaba allí también presente en toda la obra. Él no se apartó en ningún momento. Es más, Dios hizo el tabernáculo. Porque dice la palabra de Dios que Él mismo dotó a todas esas personas que estuvieron en esa construcción de las habilidades necesarias para la construcción y los llenó de su Espíritu Santo, que es Dios. Así que, por consiguiente,
Él estuvo presente en toda la construcción y Él mismo hizo el tabernáculo. Dicho esto, el título de la predicación de hoy es La morada de Dios. La morada de Dios. Y vamos a estudiar 3 verdades de este capítulo 40 de Éxodo. Y la primera verdad es una morada santa para Dios. Una morada santa para Dios. Y eso está entre los versículos del 1 al 15. Ahí lo vamos a estar viendo. Versículos del 1 al 15. La segunda verdad, una morada edificada por Dios. Una morada edificada por Dios, del versículo 16 al 33. Y por último, una morada llena de la gloria de Dios. Una morada llena de la gloria de Dios. Versículo del 34 al 38. Y vamos a empezar con la primera. Una morada santa para Dios. Una morada santa para Dios. Si se fijaron en la lectura, dice el versículo 2 que Dios puso una fecha para la inauguración del tabernáculo. Si recuerdan la enseñanza pasada, se habló de toda la construcción de todos los elementos del tabernáculo. Y hoy lo que vamos a ver es que se va a armar todo el tabernáculo, se va a dejar listo y se va a inaugurar. Ya va a estar listo. Así que Dios pone una fecha para la inauguración en el versículo 2. Dice que fue el primer día del primer mes. Se iba a inaugurar el tabernáculo. Primer día del primer mes. Eso es como si nosotros dijéramos hoy el 1 de enero. ¿Ok? Bueno, el primer día del primer mes para ellos era el mes de Abib, o sea, el mes de Nisán. Se le conoce por esos 2 nombres, el mes de Abib o el mes de Nisán. Y era allí cuando empezaba su año para el pueblo. Y esta no era cualquier fecha. El primer día del primer mes no era cualquier fecha, ya que hace un año, para esa misma fecha, el Señor los había sacado de Egipto. Para ese mismo mes, el Señor los había librado de la esclavitud de Egipto. Como dice Éxodo 29:46. Dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Así que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para ser su Dios y habitar con ellos. Y lo hizo en ese mes. Y ahora se va a inaugurar el tabernáculo en ese mismo mes. Y esta libertad del pueblo, con el Señor siendo su Dios y habitando con ellos, tiene como resultado que el pueblo sea santo. Ese es el resultado. Que el pueblo sea santo. Dice Levítico 11:45. Dice, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Dice, serán pues santos porque yo soy santo. Así que el resultado de que Dios haya liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que Él sea su Dios, el resultado es que el pueblo debe ser santo. De la misma manera, Cristo nos libró de la esclavitud del pecado
para ser posesión suya, y como resultado debemos ser santos, porque nos libró. Dice Romanos 6:22, dice, pero ahora, miren lo que dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, como el pueblo de Israel en Egipto, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, posesión de Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, dice, tienen por su fruto, ¿cuál es el resultado? La santificación. Y eso da como resultado la vida eterna. Hermano, si tu fruto no es la santificación, si aún te deleitas en las cosas del mundo y no hay algún cambio en ti ni de arrepentimiento, entonces sigues siendo esclavo del pecado y le sirves a él, al pecado, y no a Dios. Porque si Dios te ha liberado del pecado y Él es tu Dios, tu fruto va a ser santo, la santificación. Ese va a ser tu fruto. Ese va a ser el resultado de esa liberación que Dios ha hecho en nuestras vidas. En los siguientes versículos, del versículo 3 en adelante, vamos a ver la consagración de ese tabernáculo. Un tabernáculo apartado y santo para Dios. Y comienza diciendo que todos los elementos y utensilios de la morada de Dios, dice, estaban listos. Estaban listos, estaban preparados para ser armados y levantados, para que se levantara el tabernáculo. Ya estaban listos ya. Y Dios le mandó a Moisés a seguir un orden para levantar el tabernáculo. Moisés debía seguir un orden. Podemos observar que de versículo a versículo se le da a Moisés las instrucciones paso a paso de cómo debía hacerlo. Otra prueba de ello, de ese orden que debía llevar Moisés, aparte de los versículos que ya leímos, de cómo era ese orden que Dios le estaba dando a Moisés, de cómo debía levantar el tabernáculo y dónde debía colocar cada pieza y cada utensilio del tabernáculo, está en el versículo 4, que dice, meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Todo, absolutamente todo tenía un orden. Y Moisés debía hacerlo tal como el Señor le había dicho. Un tabernáculo santo apartado para Dios no se iba a armar según lo que decían las cartas. No es que vamos a tirar las cartas para ver a dónde debemos poner el altar de bronce, los candelabros. Sí, la carta dice que aquí. No. No era a través de las cartas, no se haría según cómo eran los otros templos en las otras culturas. No, es que allá en China los templos son así, aquí lo vamos a armar igualito. Se debía levantar según los mandatos de Dios, según el orden de Dios. No el orden mío, ni el tuyo, que no, que a mí me parece que más bonito queda aquí. ¿Por qué mejor no ponemos el púlpito detrás de las bancas y que las personas miren a la espalda y no miren al predicador? Porque el predicador sabe, ¿no?, que nadie lo mira, el siervo. Entonces, el púlpito está detrás de la... ¿Por qué no hacemos así? Vamos a innovar algo nuevo para que salga en las redes sociales y venga más gente.
Cristo, nuestro verdadero tabernáculo, santo, se hizo carne en obediencia al Padre. Cristo también obedeció al Padre. Siendo Él Dios, se sometió y obedeció al Padre. Nuestro verdadero tabernáculo, santo. Dice Hechos 4:27, porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel. Dice, contra tu santo siervo Jesús, nuestro tabernáculo santo. Dice, a quien tú ungiste. De la misma forma que fue ungido el tabernáculo. Dice, de la misma manera que el tabernáculo fue levantado según la palabra de Dios, ungido y santo, como lo dice el versículo 9 de aquí de Éxodo 40, dice, luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. De la misma manera que el tabernáculo fue levantado según la palabra de Dios, ungido y santo, nuestro Señor Jesús hizo todo en obediencia, siendo ungido por el Padre y santo. También podemos ver acerca del tabernáculo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:16. Ustedes deben saber este versículo de memoria. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Somos templo de Dios. Ahora Dios mora en nosotros. Y si somos templo de Dios, el lugar donde Dios habita, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida que eres templo de Dios? ¿Hay desorden en tu vida? ¿Una vida sin sentido? ¿Una vida en desobediencia? ¿El templo de Dios que eres tú es santo? Mira que Dios mandó a levantar el templo en orden y a santificarlo. Esa fue la orden de Dios. Levanta el tabernáculo, levántalo en orden y santifícalo. Esa fue la orden de Dios. ¿Hay orden y santidad en tu vida? Si hay eso en tu vida, el Espíritu de Dios habita en ti. Si hay eso en tu vida. Si hay orden y santidad en tu vida, entonces el Espíritu de Dios está habitando en ti. Eres morada de Dios. Pero allí no queda la santidad del tabernáculo, la santidad de la morada de Dios. También se le da instrucciones a Moisés de lavar a los que iban a servir en el tabernáculo. No solamente los elementos y utensilios del tabernáculo, sino también que los que iban a servir en el tabernáculo debían ser lavados, debían ser santos los que iban a servir. Santos al Señor. Hermanos, nuestra vida entera debe ser un servicio a Dios. Nuestra vida entera, así como los sacerdotes, nuestra vida entera debe ser un servicio a Dios. No solo le servimos a Dios cuando venimos los domingos a la iglesia. Tu servicio a Dios no empieza el domingo en la madrugada
y se termina el domingo a las 11:59 con 59 segundos en la noche. Ah, no, ya terminé mi servicio a Dios el día del Señor. Ya terminé. Entonces, de lunes a sábado, vamos a hacer lo que nos da la gana. No. Tu servicio a Dios es 24/7. Ustedes saben que en los trabajos hay un término que se le dice que tienes que estar on call. On call significa que tienes que estar siempre disponible para el trabajo, siempre. No te lo pagan, pero tienes que estar siempre disponible. Bueno, tu servicio a Dios tiene el on call. Siempre debes estar sirviendo a Dios todos los días. Mostremos frutos de santidad en el servicio al Señor hasta el último día que tengamos de vida. No solo los domingos, todos los días, hasta el último día. Aunque no podamos caminar hasta ese último día. Aunque no veamos hasta el último día. Sirviendo al Señor. 24/7. Dice Romanos 6, del 17 al 19, hablando de esta santidad, de los que han sido librados. Dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, dice, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahora servimos, somos siervos, esclavos de Cristo. Para santificación debemos ser santos. Ya después de todas estas instrucciones que el Señor le da a Moisés, entramos entonces en el versículo 16, a la segunda verdad. Dice, una morada edificada por Dios. Una morada edificada por Dios. Y del versículo 16 al versículo 33, Moisés comienza, es lo que leemos, Moisés comienza entonces a levantar el tabernáculo tal y como el Señor le había mandado. Ya comienza a ejecutar las instrucciones del versículo 1 al 15. Y edificar la morada de Dios, siguiendo lo ordenado por Él, al pie de la letra, parece que era sumamente importante. Tanto así, o sea, era tanta la importancia de que se siguiera al pie de la letra lo ordenado por Dios, que la palabra, esta palabra, tal como el Señor había mandado a Moisés, se repite 8 veces, del versículo 16 al 33. Se repite 8 veces esa frase con sus variantes. Así que no debía haber duda alguna que la morada de Dios fue edificada tal y como el Señor mandó. No debía haber duda. Te lo están repitiendo 8 veces para que no te quede duda de que la morada de Dios fue edificada tal como el Señor lo dijo. Hermanos, examinémonos si verdaderamente Dios nos está edificando.
Examina cada área de tu vida. Verifica si los cimientos están bien puestos, o sea, tus convicciones. Revisa si la obra va avanzando, o sea, tu santificación. Y es solo por y a través de Cristo que seremos edificados. Es solo por y a través de Cristo que seremos edificados. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Dice, y viniendo a Él, ¿a quién? A Cristo. Y viniendo a Él, dice, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Debemos ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ser edificados como casa espiritual? Viniendo a Él, por Él y a través y por medio de Cristo. Vamos a ser edificados. Este templo que somos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, va a ser edificado por Cristo. Ustedes saben que hay proyectos de vivienda que se sabe cuál es la promotora. Ejemplo, ustedes saben algunas promotoras, ¿no? Grupo Su Casa, muy famosa, Provivienda, Grupo Residencial. Pero hay veces que hay casas en algunos proyectos que son de edificación dudosa. No se sabe quién es la promotora. ¿Quién es la promotora aquí? No se sabe. Y si dice el nombre, Nila, porque... Bueno, hay veces, hermano, que hay miembros de la congregación que parecen de edificación dudosa. Cuando veas un hermano así, de edificación dudosa, lo primero que hay que hacer, hermano, es ayudarlo. Ayudarlo. La palabra nos manda a edificarnos mutuamente. La palabra dice que Cristo va a edificar, nos va a edificar, va a levantar esa casa espiritual en nosotros. Pero también la palabra dice que Dios usa su templo, que eres tú, para edificar su templo a los otros hermanos. Y hay diferentes maneras de edificar el cuerpo de Cristo, la morada de Dios. Hay muchas frases en el Nuevo Testamento con las palabras que dicen unos a otros. O edificar también, lo dice así. Así que sugieren formas específicas para construir unos a otros. Y yo quiero revisar con ustedes algunos versículos que hablan de esa edificación. Dice Efesios 4:32, dice, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Ahí está, nos estamos edificando. Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. Gálatas 5:13, si no, sírvanse. Gracias a las hermanas que dan café y té aquí. Sírvanse por amor los unos a los otros. Gracias a los hermanos que limpian también. Hebreos 10, del 24 al 25, dice, considerémonos como estimularnos unos a otros al amor
y a las buenas obras. Esa debe ser la estimulación. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, a que vengamos, nos congreguemos. Colosenses 3:16, enseñándose y amonestándose unos a otros. También hay amonestación. Así que no se pongan bravos cuando los amonesten. Es parte de la edificación del templo de Cristo, de la morada de Dios. Todo lo que estamos leyendo es parte de. Santiago 5:16, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para ser sanados. Y hay muchos más. Hay muchos unos a otros y hay muchos otros que dicen que se edifiquen. Hermano, si hacemos lo que leímos en estos versículos, si hacemos lo que leímos, no habrá duda alguna que Dios está edificando su morada en medio de su iglesia y en nosotros. No habrá duda. Nadie podrá decir, no se sabe de dónde es esta casa, de qué promotora. No, van a decir, no, aquí está Dios, aquí habita Dios. En tu vida habita Dios, en tu vida está el Espíritu de Dios, si hacemos lo que dice la palabra. Dice Efesios 2, del 19 al 22, hablando de ser edificados, dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Dice, están edificados. Miren que las palabras que se usan para hablar de nosotros son las mismas palabras para el tabernáculo, edificar, levantar. Dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en Cristo también ustedes son juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Somos juntamente edificados en Cristo para ser morada de Dios. Entrando ahora a la última y tercera parte, una morada llena de la gloria de Dios. Una morada llena de la gloria de Dios. De versículo 34 al 38. Así que ya después de completada la obra, dice que una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y tanto era la gloria del Señor que Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Esta nube dice que guiaba al pueblo en todas sus jornadas, en todas. Dice, si la nube se alzaba sobre el tabernáculo, dice, los israelitas se ponían en marcha. Comenzaban a caminar, avanzaban, si la nube se levantaba. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha.
ahí quietos. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hermano? Recuerden, nosotros somos el tabernáculo, somos el templo de Dios. Y al igual que el pueblo de Israel, siendo guiado por esa nube cuando se alzaba, y se detenían cuando la nube no se alzaba, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado allá? Ya hubiéramos llegado a la tierra. Ya hubiéramos llegado a la tierra prometida. Adelantados. Ya tuviéramos casa de 2 pisos. Ustedes saben cuánto se demoró el pueblo de Israel en llegar, ¿no? Fueron 40 años. Hubiéramos llegado en 2. Cuidado, ni en 2, en 1. Bueno, así como en el Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros hemos sido llenos del Espíritu, quien es nuestra guía en el camino hacia ese día cuando estemos en la tierra que Dios nos ha prometido. Nosotros, el templo de Dios, la morada de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, como la morada de Dios, debemos movernos según su Espíritu Santo. ¿Eres tú la morada de Dios? Muéstrame que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lo repito, hermano. ¿Eres tú la morada de Dios? Es una pregunta. Si es así, muéstrame que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestro anhelo como creyentes debiera ser habitar en la gloria de Dios, como dice el salmista en Salmos 26:8. Dice: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Dice, amo donde habita tu gloria. ¿Y dónde más está su gloria sino en la comunidad de los hermanos que son templo de Dios? Ahí está su gloria, en la comunidad de hermanos que son templo de Dios. Y un día habitaremos juntos en el cielo, en un cielo nuevo y una tierra nueva, que la Biblia la llama la Nueva Jerusalén, y la gloria de Dios estará allí para siempre. Apocalipsis 21, del 10 al 11 dice: Entonces me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Tenía la gloria de Dios. Dice el versículo 22, ahí mismo, despuesito, dice: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Si recordamos, el libro de Éxodo empieza con el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Así empieza el libro de Éxodo. Un pueblo siendo esclavo en Egipto. Y hoy vemos que termina con nuestro Dios libertador morando en medio de su pueblo. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Nosotros que hemos sido esclavos del pecado
y que ahora somos libres gracias al sacrificio de Cristo, moraremos por siempre con nuestro Dios libertador. Gracias a nuestro Dios que nos libertó, moraremos con Él por siempre en su gloria, donde Él es nuestro verdadero tabernáculo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada parte, Señor, que leemos en ella. Cada versículo, Señor, que nos apunta, Señor, cada vez más y nos revela cada vez más, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Ese tabernáculo santo como lo fue Cristo. Ese tabernáculo que fue edificado por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás edificando a nosotros. Somos tu templo, lo dice tu palabra. Tu Espíritu Santo habita en nosotros, en medio de nosotros. Y nos estás edificando, Señor, para ser santos. Tener una morada santa para ti. Gracias, Señor, porque tu gloria se manifiesta también a través de nuestra vida, por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nos liberó del pecado y que ahora, Señor, nos da esperanza para un día morar eternamente contigo. Que tu gloria, Señor, va a estar presente en ese lugar. Y veremos, Señor, tu santo templo, tu santo tabernáculo, que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, te pedimos que tú puedas seguir habitando en nosotros, seguir mostrando esa santidad en nuestras vidas, que podamos compartir con nuestras familias en el culto familiar, en nuestros trabajos, con nuestras amistades. Que, Señor, que podamos aplicar, Señor, todo lo aprendido en el libro de Éxodo en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue, Señor, moldeando cada uno, Señor, cada uno de nosotros, moldeando nuestras vidas, edificando nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.